Nuestra Señora del Buen Suceso. La misión profética de la Madre Mariana. Publicado en Tradition in Action. Traducción elcruzado.org. Una profecía del siglo XVI. Hecha realidad. La actual crisis de la Iglesia y del mundo moderno. Sin embargo, Nuestra Señora promete no desamparar a aquellos que imploren su ayuda. A continuación, una entrevista del autor del volumen 2 del libro Et admirable List of Mother Mariana, la admirable vida de la Madre Mariana, doctora María Teresa Horvath, quien tras un arduo estudio nos revela los acontecimientos y profecías que hay detrás de la vida de esta mujer y su relación con Nuestra Señora del Buen Suceso. En el siglo XXI, Nuestra Señora se le apareció a una monja concepcionista española, Madre Mariana de Jesús Torres, una de las madres fundadoras del convento de la Inmaculada Concepción en Quito, Ecuador. Durante su vida de 72 años, la Madre Mariana recibió numerosas apariciones y favores de Nuestra Señora, quien le reveló importantes acontecimientos en la historia de la Iglesia. La Virgen María también le pidió que se hiciera una estatua de Nuestra Señora de Buen Suceso con el fin de ser una protección para todo el mundo en los tiempos turbulentos que vendrán. Nuestra Señora le dijo a la Madre Mariana que una gran crisis en la Iglesia comenzaría en el siglo XX, y sólo ahí la devoción a la Virgen del Buen Suceso sería conocida, porque sería el remedio para esa gran crisis. Para expiar las numerosas profanaciones, blasfemias y abusos, y para acelerar el día de la restauración triunfante de la Iglesia católica, la Madre Mariana pidió ser una víctima expiatoria para estos tiempos que corresponden a los actuales. No es difícil darse cuenta que la crisis predecida para el siglo XX correspondía al Concilio Vaticano II y sus consecuencias. Es verdaderamente extraordinario. Nuestra Señora le mostró el panorama entero de la calamidad de estos días a una monja de Quito, a principios del año 1600. La Madre Mariana vio la grave situación y casi murió por causa de la violencia de la chocante visión. Uno solo puede imaginar cómo una visión de la deplorable Iglesia post-Concilio Vaticano II angustiaría a una monja que vivía en el clima saludable de la contrarreforma de la Iglesia, la cual tiene uno de los puntos más altos en España, su lugar de origen. En particular, ella sufrió por ver la impureza y la corrupción del clero en esta crisis. Los sacerdotes depravados de esos tiempos, predijo ella, escandalizarían tanto a las personas cristianas que sus actos malévolos levantarían una indignación general en los malos católicos y en los enemigos de la Iglesia, en contra de todos los sacerdotes. Es una declaración muy fuerte, no obstante, ha llegado a suceder. Hoy en día, los católicos de todo el mundo han tenido que hacer frente al torrente de la homosexualidad y de la pedofilia que, por desgracia, ha inundado el clero católico y a su jerarquía. Lamentablemente, innegablemente, estas profecías de la Madre Mariana han sido cumplidas en nuestros días. Pregunta: en relación a los mensajes proféticos de la Madre Mariana, ¿cuáles fueron algunas de esas profecías y se han realizado? Respuesta: el volumen primero de E admirable List of Mother Mariana, publicado el año pasado, es importante porque muestra cómo sus tempranos sufrimientos
y penas en el convento concepcionista, la preparó para grandes favores y para su misión profética. El nuevo volumen 2 es el libro que varias personas han estado esperando porque relata la mayoría de las profecías, muchas que ya han pasado y otras aún reservadas para el futuro. Mientras preparaba el volumen 2 para imprimirlo, recibí un libro en español acerca de las profecías de la Madre Mariana, escrito en 1985 por el postulador de su causa, Monseñor Luis E. Cadena y Almeida. El trabajo que tiene el imprimatur del Vicario General de la Arquidiócesis de Quito provee los datos históricos para demostrar la veracidad y el cumplimiento exacto de las profecías que la Madre Mariana recibió de Nuestra Señora del Buen Suceso y de su Divino Hijo. Transcribí muchos de estos sucesos en notas al pie en el volumen 2, para el beneficio del público de habla inglesa, para que puedan ver cómo cada una de las profecías se ha ido cumpliendo. Déjame relatar brevemente solo algunas de las profecías que han pasado. El postulador de la causa de la Madre Mariana demuestra la verdad de las profecías. La independencia de Ecuador en el siglo XVIII. La consagración de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús por un verdadero presidente católico, Gabriel García Moreno, en el siglo XVIII. La proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Y el dogma de la infalibilidad papal, ambos en el siglo XVIII. Por un papa que sería prisionero en el Vaticano, Papa Pío IX. Como profecías específicas de nuestros tiempos, ellos describen una enorme apostasía en la Iglesia, la corrupción del clero y del prelado, herejías, el abandonamiento de las reglas en conventos y monasterios, la culpabilidad de la autoridad eclesiástica por esta crisis. Más específicamente, Nuestra Señora señaló la mitad del siglo XX como un punto crucial en esta crisis. Estas predicciones parecen describir con precisión las consecuencias del Concilio Vaticano II en la Iglesia que actualmente presenciamos. Estas asignaciones exactas nos llevan a creer que las otras partes de las profecías de nuestro tiempo también se han cumplido. Nuestra Señora también predijo que en el momento en que todo parezca perdido, ella intervendría y salvaría a la Iglesia Católica de la crisis y la restauraría para su propio esplendor. En este tiempo feliz, después de una purga severa y una limpieza en todo orden religioso, habrá un renacimiento de las vocaciones, una vuelta a la práctica de las reglas originales y al florecimiento de la Iglesia saludable. Pregunta: ¿mencionó Nuestra Señora específicamente al Papa en esta apostasía general de la Iglesia en nuestros tiempos? Respuesta: en varias ocasiones, reportadas en el volumen 2, ella habla de una apostasía en los más altos cubículos de la Iglesia. Por ejemplo, en la aparición del 2 de febrero de 1634, después de que Nuestra Señora advirtió a la Madre Mariana de los muchos superiores malos que destrozarían el espíritu de la religión, ella dijo: horribles tiempos vendrán, cuando aquellos que deberían justamente defender los derechos de la Iglesia serán cegados. Sin miedo alguno ni respeto humano se unirán a los enemigos de la Iglesia para ayudarlos a cumplir sus ambiciones. Infortunio al error de los sabios, al que gobierna la Iglesia, el pastor de la multitud, que mi Hijo más santo confió a su cuidado. Sin ir más lejos, agregó refiriéndose al rol de las malas autoridades religiosas en la crisis. Pero cuando parezcan triunfantes y cuando la autoridad abuse de su poder, cometiendo injusticias y oprimiendo al débil, su caída estará cerca. Paralizados caerán a la tierra. Capítulo 10. Por lo tanto, mientras el mensaje de Nuestra Señora del Buen Suceso, así como el de Nuestra Señora de Fátima, nos habla de un gran castigo, también nos ofrece la gran esperanza de la restauración de la Santa Iglesia. Pregunta: ¿por qué
¿Crees que Nuestra Señora dijo que iba a reservar el conocimiento de esta revelación para el siglo XX? Respuesta. Creo que hay dos razones importantes. Primero, como Nuestra Señora le dijo personalmente a Mariana, ella quiere ofrecer un consuelo especial bajo esta invocación del buen suceso a las almas fervorosas de nuestros días, que están sufriendo por una confusión general, como ella predijo. Cuando la luz de la fe esté casi extinta, por medio de esta devoción, ella prometió que nuestro Señor haría grandes milagros, tanto espirituales como materiales, para las almas fervorosas. Sobre todo a aquellos que al final del siglo XX serán los favoritos de su corazón, ya que en ese periodo el infierno se desatará y muchas almas se perderán. Esta devoción, por lo tanto, es una protección especial para las personas y naciones de estos días. Nuestra Señora prometió hacer grandes milagros bajo esta invocación. Solo basta con invocar a Nuestra Señora del Buen Suceso bajo este título. Podemos depender de su garantía de socorro. Segundo, creo que hay también otra razón de por qué la devoción cayó en un misterioso olvido por siglos y las apariciones aparecen casi desconocidas. ¿Acaso los enemigos de la Iglesia han estado alerta de las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso? Me refiero a los modernistas y progresistas que se infiltraron en la Iglesia. Ellos podrían fácilmente haber oscurecido o cambiado las profecías, como sucedió con el tercer secreto en el mensaje de Fátima. En cambio, en el momento en que la Iglesia progresista parecería haber enterrado el mensaje de Fátima, las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso salen a la luz. Pregunta. ¿Es esta una devoción aprobada? ¿Han sido estudiadas por autoridades de la Iglesia la vida de la Madre Mariana? Respuesta. Esto es, de hecho, una devoción aprobada por 3 siglos y medio desde el 2 de febrero de 1611, cuando el octavo obispo de Quito, Salvador de Rivera, año 1607 a 1612, bendijo la estatua milagrosa y la instaló en la silla de la abadesa. Esta devoción fue aprobada por los obispos de Quito. La devoción de Nuestra Señora del Buen Suceso ha sido celebrada ininterrumpidamente por los últimos 395 años en Quito. Por esta razón, en 1991, la Arquidiócesis de Quito pidió, y Roma le concedió el permiso para una coronación canónica de Nuestra Señora del Buen Suceso como reina de Quito. En cuanto a la vida de la Madre Mariana y a las profecías que recibió, estaba bajo las órdenes del 10º obispo de Quito, el austero y aprendido obispo Pedro de Oviedo, que la Madre Mariana registrará las revelaciones que ella recibió desde el cielo en una autografía. El prelado fue privado de la íntima relación de su alma y se dieron cuenta de la importancia de contar con un registro permanente de sus mensajes, revelaciones y favores. Fray Manuel Sousa Pereira tuvo que recurrir a la autobiografía, así como a muchos otros documentos custodiados en el archivo del convento cuando escribió la admirable vida de la Madre Mariana, 2 volúmenes, en 1790. Durante varios siglos, como Nuestra Señora había predicho, la vida y la historia de la Madre Mariana cayeron en el olvido, aunque la devoción a la Virgen del Buen Suceso floreció en el interior del convento. Luego, el 8 de febrero de 1906, el cuerpo de la Madre Mariana tuvo que ser trasladado debido a un proyecto de construcción. Abrieron la tumba y encontraron su cuerpo incorrupto y completo. Revivió y aumentó el interés en su vida y en sus palabras, y a mediados del siglo XX pequeños grupos de personas de otros países han comenzado a visitar el convento y a solicitar más información acerca de la monja, cuya vida está estrechamente entrelazada con la estatua milagrosa. A principios de 1960 se estableció una comisión de sacerdotes para estudiar la vida y obras de la Madre Mariana de Jesús Torres,
El mayor recurso en este estudio fue precisamente este trabajo de Fray Manuel Suosa Pereira, escrito en 1790 y ahora traducido al inglés y ofrecido al mundo de habla inglesa. La comisión hizo una investigación a fondo y con toda diligencia e imparcialidad y una referencia ortodoxa declararon que estas fuentes eran auténticas, veraces y dignas de credibilidad. En 1986, el arzobispo de Quito, Antonio González, inició el proceso de canonización para la causa de la Madre Mariana de Jesús Torres. Por lo tanto, hoy tenemos pruebas sólidas establecidas por una comisión eclesiástica de la verdad de las apariciones. Pregunta, en su opinión, ¿cuáles fueron las partes más impresionantes en este trabajo por Fray Manuel Pereira? Respuesta. Creo que es la aparición del 2 de febrero de 1634, capítulo 14, en que la luz del santuario se extingue. Nuestra Señora explica a continuación a la Madre Mariana que esto representa a la Iglesia en el siglo XX y explicó los 5 significados de este acto simbólico. Según las palabras de Nuestra Señora, la luz que se apaga representa lo siguiente. En primer lugar, la propagación de las herejías en los siglos XIX y XX, que extinguirán la preciosa luz de la fe en las almas. En segundo lugar, la gran catástrofe espiritual en el convento y por extensión en toda la Iglesia. Tercero, la gran impureza que saturará la atmósfera. Como un mar sucio inundará las calles, las plazas y los lugares públicos con una sorprendente libertad. Dijo, casi no habrá almas vírgenes en todo el mundo. En cuarto lugar, la corrupción de la inocencia de los niños y la crisis en el clero. En quinto lugar, la flojera y la negligencia de los ricos, que serán testigos al ver a su iglesia oprimida, siendo perseguida, y el triunfo del demonio, sin emplear sus riquezas para atacar el mal y restaurar la fe. Es un sentido paradójico, los detalles sombríos de esta profecía ofrecen un consuelo y alivio para aquellos que reconocen la gran crisis en la Iglesia y la sociedad de nuestros días. Nos proporciona consuelo saber que Nuestra Señora anunció claramente esta grave situación que vio y ve a nuestro actual sufrimiento y nos ha prometido su ayuda en la lucha si recurrimos a ella. Es un alivio para nosotros saber que ella, Nuestra Señora, dijo que aquellos destinados a la restauración necesitarán una gran fuerza de voluntad, constancia, valor y confianza en Dios. Escuchar esto nos da valor para seguir adelante y agudizar nuestra vigilancia a fin de que seamos dignos de estar entre ese feliz número de combatientes quienes verán el día de su intervención providencial y de su victoria. Además de las impresionantes profecías, hay algo más acerca de este trabajo de Fray Pereira, que merece ser mencionado. Las palabras parecen transmitir por siglos el espíritu de la religión y la piedad de los días pasados. Su descripción de los eventos nos invita a ver el mundo con los ojos de la fe, para entender la importancia de discernir lo sobrenatural de las cosas que suceden en nuestra vida diaria. Fray Pereira, que murió en aroma de santidad, también enfatiza muchas verdades importantes que el progresismo minimiza o esconde hoy en día. La importancia del tiempo dado a nosotros en la vida para ganar el cielo. La estricta explicación que cada uno de nosotros tendrá que dar en el momento de su juicio. La importancia de no solo practicar las virtudes, sino también de no permitir ni el menor consentimiento al mal o a la relajación de las buenas costumbres y prácticas religiosas. Es, como un lector observó, un libro que no solo debe ser leído, sino también meditado. Pregunta, ¿te gustaría decir algunas últimas palabras a los lectores de esta entrevista? Respuesta. Me parece apropiado cerrar enfatizando en el importante rol de la fe en divulgar el mensaje de Nuestra Señora del Buen Suceso.
Nuestra Señora le dijo a la Madre Mariana que ella le daría su especial ayuda a todos los que, por su apoyo o por sus medios, ayudaran a difundir esta devoción en los tiempos que vienen, cuando ella decidiera que sea conocida. Esos son nuestros tiempos, nuestros días. Es realmente necesario notar que Nuestra Señora abunda en generosidad. Cuando la Madre Mariana le pidió ayuda a la patrona especial del convento, la marquesa, para hacer la estatua, la noble dama no vaciló en ofrecer todo lo que quisiera. La Madre Mariana le agradeció y le dijo: Dios nuestro Señor y su bendita Madre recompensarán en abundancia tu generosidad y devoción, aumentando tu bienestar tanto espiritual como temporal. Y verán en el volumen 2 que su generosidad fue inmediatamente premiada. Nuestra Señora curó por completo el brazo quebrado de la marquesa ese día. Estoy seguro de que Nuestra Señora recompensará con gusto a aquellos que están ayudando a difundir la devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso por los Estados Unidos. Un esfuerzo que estimulará a que la devoción sea divulgada por Europa y las Américas.